Denise, cuando hablaba Sergio, veía que tú querías decir cosas sobre el tema del golpe de Estado y la salida a esa crisis. Y voy a tratar de contenerme. Y ven entrando a México también. Y va entrando a México. No te contengas. Al contrario. Mira, yo creo que, golpes de Estado hay de muchos tipos. Por supuesto que esto no es el ataque en Chile a la moneda. No es eso. Creo que hay muchas formas para que el ejército intervenga. A mí, que el ejército aparezca en televisión haciendo una sugerencia al presidente, porque le podrían haber hablado, ¿verdad?, por teléfono, y decirle: señor presidente, nos parece conveniente. No, aquí salieron todos formaditos en una imagen, y esa imagen, perdóname, pero cuando todos los que tienen las armas te sugieren que renuncies, yo honestamente considero que eso es una intervención. Que eso le quite valor, menosprecie o le quite importancia a la auténtica movilización social de hartazgo, porque Evo Morales se quería perpetuar de manera ilegítima en el poder. No, había un movimiento social y ese movimiento social fue muy intenso. Efectivamente había que evitar que se prolongara, y la renuncia de Evo Morales, por cierto, ocurre, y aquí esto es increíble, cuando la Organización de Estados Americanos dice hubo una corrupción o hubo una fraude, hubo irregularidades evidentes, que hay que leerla porque además son tan evidentes, un centro de cómputo ajeno al INE local, por decirlo, en el conteo. Cuando ya interviene la OEA, yo creo que era cuestión de horas en que esto tomara otra forma. ¿Por qué intervienen los militares? El 24 de octubre. Por eso, ¿por qué la OEA lo dijo el 24 de octubre, propuso que hubiera una nueva elección. ¿Por qué intervienen los militares? Me parece que ahí hay una violación y una ruptura del orden constitucional, y que no intervengan a balazos y que ahorita no estén los tanques en las calles, pues no me parece decir, ellos no están detrás de bambalinas manejando las cosas. Bueno, perdón. Y a partir de esa lectura, a partir ¿cuál de es eso la respuesta de México? ¿Cómo la ves? Yo considero, independientemente de, digamos, de sí, no, me parece que México hace bien en ofrecerle una salida a Evo Morales. Me sorprende muchísimo toda la animadversión que ha provocado el ofrecerle el asilo político. Me parece que había que ofrecérselo en ese y en otros casos, como ayer me gustó lo que dijo el canciller. ¿Acaso cuando llegó el Shah de Irán nos volvimos qué? No fue asilo político, fue una visa turística. Está bien, bueno. Lo refirió con Trotsky. A mí me parece que no le quita nada a México ofrecerle a Evo Morales. Creo que contribuimos en algún sentido con Bolivia, sin duda, quitándoles a Evo Morales y ese problema. Ojalá encuentren una solución. Pero desde luego no veo en qué es criticable que México le ofrezca a Evo Morales el asilo político. Te lo pongo así, eso es todo. No veo más que decir, porque las discusiones, que si manda un avión, que si... No. Pero vamos con Sergio. Bueno, a ver, ahora sí estoy de acuerdo con Denise. Por supuesto que hay que concederle asilo. A ver, yo en lo personal tengo diferencias abismales con Evo Morales políticas, pero ¿de cuándo aquí el asilo solamente se le debe conceder a aquellos con los que coincidas? México tiene toda una tradición de asilo. Está bien que se le conceda. No siempre ha sido muy justa esta tradición. Se le dio asilo a los refugiados españoles, pero no necesariamente a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Se les dio asilo a los argentinos y a los chilenos, pero no se les dio asilo a los cubanos ni posteriormente a los venezolanos, y hoy estamos usando la Guardia Nacional como la Border Patrol para parar a los centroamericanos. Estoy de acuerdo. Pero en el caso de Evo Morales, las circunstancias para un asilo político pues son las clásicas. Por supuesto que había que darle asilo. Qué curioso que solamente México lo hizo. Qué curioso que Venezuela no ofreció asilo, que Cuba no ofreció asilo. ¿Cómo interpretas eso? ¿Tienes alguna interpretación? Yo creo que no se movieron a tiempo. Yo creo que el gobierno de México quiso tener un desplante político de decir Evo Morales es de los nuestros y por lo tanto le ofrecemos asilo, pero también yo no veo muy entusiasta a Evo Morales, por muy socialista y por muy fundador del MAS, el movimiento socialista de Bolivia, de irse a vivir a Cuba o a Venezuela. Yo creo que entre Caracas, La Habana y México, pues prefieres México. Raimundo. Yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo en el asilo. ¿Sí? Y creo que la discusión aquí tan polarizada... Es por razones internas, No tiene que ver con Evo Morales, tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece mucho más grave por la precariedad en el análisis político. Por supuesto que está correcto que se haya dado el asilo político. Lamentablemente, en términos históricos, ha habido momentos oscuros sobre esto, pero me parece correcto. Y creo que como escribe hoy Sergio, Evo, bienvenido.
pretendida neutralidad en política exterior no existe al final de cuentas. Y nunca en ninguna existirá. parte. Pura retórica. Ahora, creo que Marcelo Ebrard hizo una chuza. Al meterse en esto, por un lado, quita el tema de conversación, la seguridad, le da un enorme respiro al presidente López Obrador, que lleva 2 días calladito en ese sentido, no ha cometido nada que incendie, a veces se le escapan cosas, pero domina completamente la conversación. Y la otra es en materia exterior. Él sí necesitaba dar una señal de autonomía, independencia, y de equilibrar el poderío frente a Estados Unidos. ¿no? Claro. Y creo que ahí también juega un papel muy importante alguien de quien casi no hablamos, que es la embajadora de México en La Paz, que es María Teresa Pérez Mercado Pérez. ¿Por qué? Porque cuando se hace la evaluación el domingo sobre si le dan esta posibilidad del asilo, ella da la información clave, que lo que estaba diciendo el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, era que la única posibilidad de que ellos podrían participar en un nuevo proceso era que que se permitiera la salida del país a Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. Entonces, ese tipo de información le permite tomar decisiones rápidas al gobierno mexicano y hacer todo lo que se hizo. Entonces, yo creo que aquí no nada más el hecho del asilo, sino también un rápido y eficaz trabajo político que es el que se logró. Diplomático también. Muy bueno, trabajo político diplomático. Todavía tenían el avión, ese es uno de los aviones que están a la venta, el Gulfstream que mandaron, o sea que a ver si no lo venden. 3 cuestiones. Primero, lamentar mucho lo que dice Sergio. Dice, si esto es un golpe de Estado, ojalá haya muchos. Yo verdaderamente me inquieta una afirmación como esa. O sea, ojalá que así sean los golpes de Estado. Bueno, no que haya muchos, pues pero ojalá que así sean los golpes de Estado, pero no son así. Es lo mismo. Mejor que no haya. Mejor que no haya, indudablemente. 2 de las cosas novedosas que yo decía que hay que tratar de entender y analizar con mayor cuidado es la postura justamente del ejército. La declaración del ejército tiene 2 tiempos, el ejército boliviano. Uno donde se resiste a intervenir y actuar en contra de la población, que matiza mucho la postura, pero la otra es pedir la renuncia. Entonces, digo, esas son de las novedades que antes no se veían. En ese sentido, sí creo que hay que ser mucho más cuidadosos en el análisis, pero cuando el ejército ya no impide el saqueo de la casa del presidente, que todavía lo es, verdaderamente uno se queda asombrado. La intrusión es de bárbaros a la casa de Evo Morales. Y el tercer punto que tú tocabas, es decir, yo creo que es lamentable la mezquindad política con la que algunos actores mexicanos están entendiendo el asilo otorgado a Evo Morales. ¿Quién? Es decir, el PAN para empezar, digo, para que los defiendas, ¿no? la Coparmex para seguir, Está bien. seguramente La derecha. La derecha. Y El PAN es... esa mezquindad, es decir, pareciera ser que se otorga el asilo a un dictador. Se puede entrar a debatir si congregaba las condiciones o no, pero el punto no es salvar la vida de Evo. El asunto es evitar las muertes en Bolivia. Eso es lo delicado. Y ahí todavía no está claramente establecido cuál es el cuadro. Yo sí creo que el factor definitivo para que Evo se fuera fue la sugerencia, el llamado de las Fuerzas Armadas pasar a retirar del escenario público, y en ese sentido creo que es un golpe porque no se está resolviendo la crisis a través de los canales institucionales que tendrían que... Es un arbitraje las Fuerzas Armadas. Mira, no sabemos después de esta sugerencia que revela si va una a haber algo debilidad más. institucional profunda. El problema es que no sabemos si después de esta sugerencia iba a haber una posición mucho más dura, efectivamente, con tanques en las calles. Eso no lo podemos saber hoy. No lo hemos visto hasta ahora, pero no ni se va el a saber. general Caram ha tomado el poder. El general Calimán. Pero sí los militares han apoyado a Áñez.
ya fueron después de que el Tribunal Constitucional lo hizo, un Tribunal Constitucional muy cuestionado, pero es el único Tribunal Constitucional que hay en Bolivia. Hoy están con ella y la están apoyando. Sí. El segundo punto. Con la salvedad que tiene que hacer elecciones en 90 días, ¿eh? Perdón, ya no interrumpo. La mezquindad de la que hablan en el debate público mexicano, creo que tiene que ver con que en el fondo el asilo político pues es sí un posicionamiento acerca de la política interna de los países. O sea, y por eso a veces lo dan y a veces no lo dan. En el fondo sí es decir, estoy o no estoy de acuerdo con ello. Y aquí lo que creo que vale la pena reflexionar es no nada más en el asilo que se le otorga a Evo, sino en las facilidades que se le dan para utilizar todas y cada una de las plataformas posibles, entre ellas redes sociales. El propio Marcelo Ebrard subió un video de Evo Morales defendiendo su versión y su narrativa de lo que había sucedido en Bolivia. Y creo que eso sí es otra cosa muy distinta. No el avión, eso. No el avión. El avión ni modo que se viniera en pie. No, ese es lo que es otra cosa. Yo creo que eso es lo que es fundamental, porque aquí lo que está haciendo el Estado mexicano es abrir las posibilidades para que Evo Morales presente su defensa. Y creo que ahí, digamos, la objetividad y la neutralidad del asilo político queda completamente pues, en otro nivel, ¿no? Son dos niveles. Y creo que eso es lo que lo hace tan confuso. Y creo que esto es lo que hace que el tema termine siendo un tema de México, no un tema estrictamente de Bolivia, ¿no? Pero ¿tú crees que la gente que cuestiona el asilo político, a veces furiosamente, está haciendo un cálculo, un análisis, una evaluación sobre la situación en Bolivia? No. o sobre la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que es sobre la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la lógica es muy sencilla y muy simplista, que es Evo, Chávez, Maduro, ¿no? Hay un dato adicional. El gobierno de Felipe Calderón le dio asilo al presidente Manuel Zelaya de Honduras, que estaba más cuestionado, mucho más cuestionado que Evo Morales. 1000 veces. Pues es una hipocresía absoluta la del PAN. Y no tiene que ver... todos se convierten a favor o en contra. Incluyendo al propio canciller, porque el canciller le presta su Leo quiere intervenir. Bueno, primero un comentario sobre el tema del golpe militar, porque a mí me parece que hay una pregunta de fondo fascinante, que es cómo se debe sacar del poder a un gobernante que llegó por vía democrática, que dio buenos resultados, pero que se volvió autoritario, se fue convirtiendo autoritario. ¿Se vale que los militares intervengan para quitar a un gobernante con estas características? ¿Y qué piensas tú? Yo creo que no, porque a mí no me gusta, porque creo que el abuso de poder de los políticos civiles solamente es peor con el abuso del poder de los militares. Eso es lo que yo pienso y lo hemos visto en la región de América Latina. Pero al final es cuando hay un intento ¿Qué haces frente a un Evo? O sea, en serio, no está fácil resolver. Pon a Nicolás Maduro, mucho peor. ¿Qué haces frente a él? Ahí sigue Nicolás Maduro, ahí sigue. Entonces, bueno, yo sí creo que Evo Morales es un político autoritario. Dejó de ser democrático. Hace 10 años. Bueno, sobre todo en el referéndum, ya cuando la gente le dice no te relijas y el señor se queda, pues ya dices... Ahí es es un punto de quiebre donde dice ya me vale gorro lo que opina la gente, ¿no? Pero en fin, creo que esa no es una pregunta fácil de contestar, Leopoldo, ¿no? No sé, es la otra cara de... ¿Tú qué opinas? Es la otra cara del derecho a la rebelión. Pues sí. ¿Cuándo es legítima la rebelión contra un gobierno constitucionalmente integrado? ¿Tú crees que los militares deben de intervenir en este caso? No, yo creo que nunca. Bueno, pero el derecho a la rebelión sí. El derecho a la rebelión sí, que es lo que estaba haciendo los bolivianos. Pero cuando los militares también los ponen enfrente y les dices a los policías y a los militares... reprime esa rebelión. Pero los militares te lo acaba de decir René con la diferencia de René que hizo, que es diferencia no reprimo a sugiero. Bueno, por eso. Es un abismo. Pero yo creo que, a ver, a mí no me gustó. Yo sí creo que fue un golpe militar, etcétera. Ahora, pero bueno, México. Agrego a todo lo que se dijo. A mí me pareció muy bien la actuación del gobierno mexicano con el tema del asilo, pero agrego 3 cosas de lo que han dicho ustedes. Una, es una movida sensacional. La semana pasada, ¿de qué estábamos hablando? Del Estado fallido en México.
Y lo que vemos ahora es un Estado que sí funciona y va a rescatar a otro Estado, a tratar de rescatar a otro Estado, que manda aviones, que tiene fuerza aérea, que tiene fuerza diplomática. Hay un Estado en México. Esto no. ¿Pero tú lo dudabas? No, bueno, pero ya cambió los términos de la conversación. Ya no estamos hablando de la violencia. Eso sí, cambió la conversación, digamos. Eso, pero porque el Estado sigue siendo el mismo. No, de por la eso, semana pero pasada. un Estado, lo que vimos fue al Estado mexicano. Bien. En una de sus mejores caras, que es la cara diplomática. Segundo, muy interesante, creo que sí se empieza a conformar quizás un nuevo bloque de izquierda latinoamericana donde México podría tener un liderazgo. Aquí hubo una cosa que se llamó el Grupo Puebla la semana pasada, que vino el que va a ser presidente de Argentina, el señor Fernández, y pues estuvo también Correa, en fin. Empieza a verse que quizás López Obrador puede ser ese nuevo líder, vamos a llamar, de la izquierda latinoamericana. No lo sé, pero ya trajeron a Evo. Como lo fue Echeverría en los años 70. Bueno, no lo sé, pero creo que es un tema que hay que estarle poniendo ojo. Y tercero, la actuación de Ebrard. Bueno, Ebrard se llevó las palmas esta semana, al punto de que López Obrador tiene que salir a informar que el que tomó la decisión de darle asilo a Evo Morales fue él. Le ganó el ego. Bueno, es que el canciller dio los detalles. Por eso, pero a ver, yo no había visto al presidente. O sea, sí te dice algo, ¿no? Eso del presidente decir, oye, la instrucción la di yo, se me está yendo mucho hacia allá. Pero además, un punto respecto a Estados Unidos. Un punto respecto a Estados Unidos que me parece interesante, en esto que coincido que fue muy hábil y también que ha cambiado la conversación. ¿Qué estábamos con Estados Unidos? Sí. El presidente Trump felicitando a México cada rato por la Guardia Nacional, lo cual casi es una afrenta, ¿no? Luego, con el FBI y las 50 camionetas. Investigando un homicidio. Fueron menos camionetas. Fueron menos, pero no importa. El FBI en México investigando. En Estados Unidos hablando de una intervención y demás. Sí. Y en este caso, claramente me parece que también le sirve al gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a sus bases, así como provoca estas reacciones. Y en el ámbito de las relaciones diplomáticas. Y en el ámbito de las relaciones diplomáticas, que hay un equilibrio respecto a los Estados Unidos, porque evidentemente ayer vimos lo que dijeron los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos en la OEA, durísimo, que era una tontería, una ridiculez, dijo ridículo. Hablar de golpe de Estado. Hablar de golpe de Estado, que bueno, era directo al gobierno mexicano, pero creo que ese choque, curiosamente, es algo bienvenido para el gobierno de México, tratándose de Andrés Manuel López Obrador y en este momento. Ana, mostrabas desacuerdo con lo que decía Leo. A mí obviamente el protagonismo del canciller, ahí estaba en el caso de los Levarón, o sea, digamos, ha tenido un papel central. Lo manda, no creo que... Sí, pero lo manda, no creo que quiera. Él lo asume. Sí, le sale bien. Pero entonces, en ese sentido, ¿cuál es el desacuerdo con Leo? A mí me parece que es exagerado en este caso, porque si lo que trataba de hacer el Estado mexicano era de garantizar la seguridad de Evo, traerlo para acá, ayudar a que Bolivia las cosas se pudieran tranquilizar, eventualmente llegar a una salida institucional, prestarle, por ejemplo, su cuenta de Twitter para que desde su cuenta de Twitter hable y defienda la posición de la narrativa de Evo Morales, me parece que es ya pasarte a otro lado. No es estar la foto que hoy salió, perdón, Ana, en todos los periódicos. Sí, la de la cachetada. Le cuesta? ¿Cuánto le da, beneficio le da a Marcelo Ebrard, sobre todo frente a Morena, esa foto de Marcelo Ebrard acariciando a Evo Morales? Pero si algo tiene Marcelo Ebrard, Perdón, es que Sergio me había perdido. Era que le hablaba a muchas personas, no nada más a Morena. Pero van a estar a Morena. Espérame, Leo. ¿no? Yo tenía una sola acotación, así muy sencilla, ya los dejo de discutir. Muy interesante. Y me voy. El presidente no me voy. Yo no me voy. Yo aquí me quedo. A mí, aunque me lo sugieras, Denise, yo no me voy. Mira con quién me confundió. ¡Qué horror! Bueno, a ver. Interesante, el presidente López Obrador dio a conocer muy claramente que él no tomó la decisión de Culiacán, sino que la tomó el Gabinete de Seguridad y que él la respaldó. Correcto. Y en cambio en este caso entra y dice, a ver, yo tomé la decisión. Interesante cuáles son las decisiones que toma y las que no toma. Ahora sí, pelense. Las que A ver, totalmente. Nada más ¿Qué te dice eso, no? Para retomar el punto original de tu pregunta, México. A mí de las lecciones que derivo de lo que ocurrió allá había crecimiento y desarrollo, abatimiento de la pobreza y equilibrio o un reequilibrio en la desigualdad.
Acá no lo hay, estamos estancados. Y si en cambio hay un deterioro de las instituciones democráticas. ¿Aquí en México? Aquí en México. Es decir, creo que el siguiente tema va a ser CNDH. Espero que hablemos de la Comisión de Derechos Humanos. Mi punto es que si no se desprenden lecciones de lo que está pasando en Chile, en Argentina, en Brasil, en relación con la corrupción, en Ecuador y desde luego en Bolivia, vamos a precipitar una situación cada vez más delicada. Me asombra mucho las encuestas que ya dividen quiénes están con el asilo de Evo y quiénes están en contra del asilo de Evo. Es que esto tiene una carga profundamente ideológica, y si no se cuida la economía y se respeta la política, ahí es un punto delicado. Finalmente, yo creo que esa es la gran lección que nos deja Bolivia. ¿Por qué entra el ejército al final? Porque era la última institución que estaba ya viendo la gran crisis. Yo creo que el hecho de que haya intervenido, esa es la palabra, intervino el ejército en un golpe de Estado, pero es una intervención, y que se convierta en el árbitro de una crisis política, lo que nos habla es de la enorme debilidad de las instituciones. Y la gran lección es: no cometamos el mismo error que hizo Evo Morales en los últimos 10 años de tener controlada la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, tener las mayorías absolutas en el Congreso supeditadas a él, porque no hay contrapesos. Entonces, para mí, esa parte... Y el que llamó a la OEA a las elecciones fue él. Tengo que hacer un corte. Fue tan irrespetuoso que cuando la OEA le sugirió reponer el proceso electoral 4 días después de la elección, dijo: es que son igual de golpistas. Ya, cuando vino lo de la OEA el sábado, estaba totalmente rebasado y eso estaba incendiado completamente. Bueno.